Mi esposa y mi cuñado traicionaron a nuestra familia. El descubrirlo casi destruye a mi hermana embarazada. Tengo 33 años y estuve casado con María, de 30, durante 6 años. Fuimos novios por 2 años antes de casarnos. María es una mujer dulce, extrovertida y siempre sabe lo que quiere. Todo iba bien entre nosotros hasta que ella comenzó a comportarse de manera extraña. Para que puedan entender mejor, conocí a María en la fiesta de graduación de mi hermana, Elena, ya que eran amigas en la universidad. María, Elena y su esposo, Pedro, se conocían desde entonces. Cada vez que nos reuníamos, el ambiente era alegre y divertido. Las historias de universidad que Elena y María compartían siempre hacían la reunión más entretenida. Mi hermana, al igual que yo, era un poco tímida y, a veces, se sentía incómoda con María, ya que ella había sido muy popular en la universidad y todos querían estar cerca de ella. En cuanto a Pedro, siempre pensé que Elena merecía a alguien mejor. Él tenía una actitud que a menudo intentaba opacar el brillo de mi hermana, lo cual me molestaba mucho. Mientras tanto, las cosas entre María y yo no iban bien últimamente. Como mencioné, María seguía siendo tan sociable como en sus años de universidad. Trabaja en diseño y solía pasar mucho tiempo en fiestas, organizando eventos en casa y cosas por el estilo, lo cual me incomodaba bastante. Nunca le dije cuánto me molestaba porque no quería herir sus sentimientos y, además, era parte de cómo hacía contactos para su trabajo. Pero todo esto, poco a poco, nos fue distanciando. Yo trabajo en barcos mercantes fuera del país. Suelo estar ausente entre 6 y 7 meses, y el resto del tiempo lo paso en casa. Mis últimas vacaciones en casa fueron un desastre. Discutíamos mucho, a veces por tonterías y otras por cosas más serias. Por más que lo intentaba, sentía que María no me escuchaba ni intentaba entender lo que yo trataba de decirle. Simplemente no quería resolver las cosas. Cuando se acercaba el fin de mis vacaciones, me sentía terrible. No quería irme de casa con nuestra relación en ese estado, así que decidí ser honesto y hablar con María sobre lo que estaba pasando. Le preparé una cena especial, y ella se dio cuenta de que quería hablar de algo importante, pero apreciaba el gesto. Le dije que no me molestaba que saliera con sus amigas, pero que me preocupaba que pasara toda la noche de fiesta y luego durmiera hasta el mediodía por la resaca. Le expliqué que solo quería pasar tiempo de calidad con ella antes de volver a mi trabajo en 10 días y que, durante todo este tiempo, me había sentido muy distante de ella. Ella me escuchó en silencio y comprendió mis preocupaciones. Me prometió que se centraría en nuestra relación y canceló sus planes de fiesta hasta mi partida. Me sentí aliviado de que pudiéramos resolverlo sin discutir. Nos besamos y la situación se volvió más íntima, pero cuando ella me detuvo para buscar un condón, me enfadé. Le pregunté por qué no quería hacerlo sin protección. Llevábamos 6 años casados y pensé que ya estábamos listos para tener un bebé. Me detuvo en seco y me dijo que si estaba loco, que no quería quedar embarazada ni ser madre. Le dije que respetaba su decisión, pero que yo quería ser padre, y ella lo sabía desde antes de que nos casáramos, y también lo quería en ese momento. Le pregunté por qué había cambiado de opinión después de casarse conmigo. Ella me respondió que no lo sabía y que no quería arruinar su cuerpo por un bebé bobo. Eso me enfureció. Le pedí que no hablara así y salí muy enojado de la habitación. Ella me siguió gritando que no podía obligarla. Me detuve en el pasillo y le dije a María que no la estaba obligando a nada. Entendía que era su decisión, pero lo que me había enfadado era la forma en que lo dijo. Regresé con el condón, pero ya no tenía ganas de nada, así que me acosté del otro lado de la cama. María se levantó y me abrazó por la espalda, llorando en silencio. Me dijo que lo sentía, que estaba muy asustada de perder su oportunidad en el trabajo si quedaba embarazada, y que por eso se había enojado. Le respondí que solo estaba molesto por la manera en que lo había dicho, que todo lo demás estaba bien y que nunca la obligaría a hacer algo que no quisiera. Aunque realmente deseaba ser papá y formar una familia con ella, supongo que tendría que esperar. Nos besamos y nos quedamos dormidos. Más tarde, me desperté de repente en la noche por una risita, y cuando abrí los ojos, María no estaba. Salí de la habitación para buscarla y la encontré riéndose y hablando con alguien en la oscuridad. Pensé que tal vez era alguien de su trabajo o un amigo, así que regresé a la cama. No quería desconfiar de ella sin motivos.
Eran las 2 de la mañana, lo que me molestaba un poco, pero me volví a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con los besos de María. Estaba de buen humor y me había preparado el desayuno. Antes de que pudiera preguntarle, me dijo que su primo la había llamado borracho la noche anterior. Me sentí aliviado de que, por fin, las cosas se hubieran calmado y estuviéramos pasando nuestros mejores momentos después de un mes de peleas. Mientras desayunábamos, recibió una llamada de Elena y empezó a felicitarla. Le pregunté qué pasaba y me pasó el teléfono. Elena me dijo que estaba embarazada de 2 meses y que ella y Pedro iban a ser padres. Le pregunté por qué lo había guardado en secreto durante 2 meses y me dijo que ella tampoco lo había sabido hasta hacía poco. Me reí mucho. María y yo decidimos ir a visitarlos. Mis padres también iban a estar allí, así que organizamos una pequeña fiesta familiar. A pesar de la alegría por el embarazo de mi hermana, en el fondo me sentí triste porque yo también quería tener un hijo, pero por ahora me alegraba ser tío. Cuando llegamos, abracé a Elena. Estaba muy feliz por mi hermana menor, pero en lugar de abrazar a Elena, María corrió hacia Pedro, y él la levantó y la abrazó. Mis padres ya estaban allí, y poco después llegaron también los padres de Pedro. Era una buena reunión familiar, pero María y Pedro no dejaban de hablar entre ellos, mirándose, haciendo caras divertidas y bromeando sobre algo que yo no entendía. Se notaba que esto incomodaba a Elena. Ella le preguntó a María cuándo nos daría buenas noticias, y Pedro dijo enseguida, María, no te embaraces o perderás tu figura sexy, y se rió. María respondió que nunca pensaría en embarazarse, que no era tonta como Elena para cambiar su cuerpo delgado solo por un bebé. Pedro se rió y dijo que a Elena no le importaba porque, de todos modos, nunca había tenido un cuerpo sexy. Todos se sorprendieron por su comentario, pero él se rió diciendo que era una broma y que no lo tomaran en serio. Yo estaba muy enojado y le dije a María que ser mamá no es ser tonta y que Elena era valiente por tomar esa decisión. Le advertí a Pedro que dejara de molestar a mi hermana, pero Elena lo defendió, diciendo que estaba bien entre ellos. Al rato, María se levantó y se sentó al lado de Pedro. Nunca me gustó cómo él la tocaba ni cómo ponía sus manos en sus piernas. Pedro la agarró de la cintura y dijo algo muy inapropiado sobre lo flexible que era María, seguro por eso todos los chicos la miraban en la universidad, ojalá Elena fuera tan flexible y se vistiera como ella. Estaba tan enfadado que le pedí que respetara a mi hermana. Quise pegarle, pero me aguanté para no armar un lío. María me miró y me susurró que estaba exagerando y que solo estaban bromeando. Le dije que hacer bromas sobre la apariencia de alguien no es gracioso, sino hiriente. Estaba tan molesto que salí al jardín para calmarme. María lo notó y me siguió. Me preguntó qué había pasado, la abracé con fuerza y le dije, dile a Pedro que no te toque así o le voy a pegar. Me preguntó por qué me había casado con ella si no podía soportar que fuera tan popular. Le respondí que no se trataba de ser popular, sino que dejarse tocar por otros es de mal gusto y no se ve bien. Se mordió el labio y volvió a entrar. Incluso después de esta discusión, a María no le importó molestarme. Cuando entré, la vi dándole helado en la boca a Pedro. Les dije a todos que nos íbamos y le hice una seña a María para que se levantara. Elena no paraba de preguntarme qué me pasaba, y yo solo le decía que no era nada, que simplemente me sentía mal y me dolía la cabeza. Al llegar a casa, tuvimos una gran pelea. Me dijo que yo era un hombre inseguro y que estaba exagerando. Le pregunté si a ella le parecería bien que yo abrazara a otra mujer delante de ella y dijera lo flexible que era. Ella respondió que no le importaría y que nunca cambiaría su forma de ser por mí. Le dije, bueno, haz lo que quieras, pero no vuelvas a arruinarle el día a mi hermana así nunca más. Ella me dijo que Elena era su amiga antes que la hermana de su marido, y que nunca le había arruinado el día, que lo que pasaba entre ellas era normal. Después de esa pelea, no hablamos durante días porque me di cuenta de que no tenía sentido intentar hablar con ella. Era alguien que no pensaba en los demás ni tenía consideración por los sentimientos de otros. Los 10 días se pasaron rápido y tuve que irme de casa por otros 6 meses, sintiéndome muy mal. La noche antes de irme, me habló y se disculpó por cómo se había comportado. No le dije nada, solo sonreí y la abracé. No me dio buena espina, ni siquiera me sentí cerca de ella, no estaba enojado, solo estaba preocupado. Hace una semana que volví al trabajo,
pero aquí tampoco me siento bien. Siento que mi matrimonio se está acabando y no puedo hacer nada para evitarlo. Actualización 1. Volví a casa hace 2 semanas después de estar 3 meses fuera. Créeme, las cosas están muy mal y nunca habían estado así antes. Aunque antes solía estar fuera por 6 meses debido al trabajo, nunca sentíamos que estábamos lejos el uno del otro. Ahora, ya sea que estemos juntos o separados, simplemente se siente una distancia entre nosotros. Su comportamiento se ha vuelto extraño, y su manera de hablar es apagada y molesta. Incluso cuando intentaba llamarla por videollamada, nunca contestaba. Fue muy cruel conmigo, no me daba excusas como que estaba ocupada ni nada por el estilo, simplemente decía que no quería hablar conmigo. No atendía mis llamadas ni respondía a mis mensajes de texto, y llegué a enviarle 250 en un día. Le pregunté si quería hablar y arreglar las cosas, pero nunca quiso responder. Mientras tanto, solo veía su Instagram lleno de fiestas y salidas. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Era la primera vez que se comportaba así. En mi viaje anterior, siempre estábamos conectados de manera romántica y sexual por video, y eso hacía que la distancia fuera más llevadera. No la extrañaba, estaba enojado por su comportamiento infantil y solo quería darle una lección sobre su actitud de niña rica y consentida. Las cosas siguieron así durante 3 meses seguidos, y yo también estaba muy ocupado con el trabajo, así que no tenía tiempo para mirar sus historias de Instagram. También empecé a ignorarla porque sé que ella suele reaccionar cuando la tratas de la misma manera que ella te trata a ti, y pensé que esto funcionaría. Después de 3 meses, me llamó y me dijo que lamentaba haberme ignorado, que estaba estresada. Pude ver que no mentía y, cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que llevaba 3 meses sin tener su periodo y que había estado tan ocupada con el trabajo que no se había dado cuenta. Le pregunté si se había hecho una prueba de embarazo. Me dijo que sí, pero que los resultados no eran claros. Así que el doctor le pidió que se hiciera una prueba de sangre. No entendía cómo una prueba de orina podía no ser clara, pensé que era exacta. De todos modos, el resultado debía llegar en unas horas, así que pensé en esperar a ver qué pasaba. Estaba tan nervioso e impaciente que no pude trabajar durante el resto del día. Cuando llegó el resultado, resultó que estaba embarazada de 11 semanas. María lloraba por teléfono y decía que tenía miedo de que el bebé arruinara su carrera. Intenté convencerla de que tuviera al bebé, pero le dejé la decisión a ella. Le dije que no se preocupara y que estaría con ella en 10 días. Le pregunté qué había decidido, y me dijo que el doctor le había aconsejado no abortar porque sería peligroso debido a su anemia, ya que había sido tratada de anemia cuando era joven. Mientras ella seguía llorando y preocupada por todo, yo estaba muy estresado pensando en cómo podía estar embarazada, porque siempre usábamos condón, pero por cómo estaba, no me atreví a preguntarle. Solicité un permiso de emergencia y decidí volver a casa lo más rápido posible. Me tomó más de un mes terminar mi trabajo y regresar. No le dije cuando llegaba porque quería sorprenderla, pero al llegar a casa, me llevé una gran sorpresa al ver a Pedro allí, sentado en el sofá sin camisa y abrochándose el cinturón. Me asusté mucho al ver eso, y mi mente empezó a pensar lo peor. Me quedé paralizado en la puerta hasta que Pedro me vio y me saludó nerviosamente. Su risa nerviosa me hizo sospechar más, pero no podía decir nada, así que simplemente lo saludé de vuelta. Entonces, llegó María y, al verme, vino hacia mí y me abrazó fuerte. No miré su cara, sino su ropa y, para mi alivio, estaba vestida normal. María me abrazó y me agradeció por llegar antes y sorprenderla. Le pregunté qué hacía Pedro allí sin camisa. María me explicó que necesitaba algo de comer, pero estaba muy cansada para salir, así que le pidió a Pedro que se lo trajera. Por accidente, Pedro derramó un vaso de jugo sobre su camisa. Tuvo que lavarla y la estaba secando, por eso estaba sin camisa cuando entré. Su voz sonaba tan tranquila que casi le creí, pero algo dentro de mí me decía que no era verdad. Parecía una mentira y no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Miré a Pedro con desagrado, y él entendió que no me gustaba que estuviera allí. Se levantó y dijo que iría a contarle a Elena que yo había llegado. Después de que Pedro se fue y dejé mis cosas, volví a preguntarle a María si realmente quería tener al bebé. Se molestó un poco y me dijo que tarde o temprano iba a suceder.
No pude contenerme y le dije que me parecía muy raro que estuviera embarazada si siempre usábamos protección. Me preguntó si la estaba acusando de engañarme y le dije que tenía derecho a preguntar, porque recordaba claramente que usábamos condón cada vez que teníamos relaciones. Ella dijo que pensaba que el condón se había roto porque sintió algo raro esa noche, pero que no le dio importancia. Aún confundido, le dije que si eso hubiera ocurrido, me habría dado cuenta enseguida. Se puso a la defensiva, se levantó y salió del cuarto, llamándome loco y enfermo por dudar de ella. Su actitud solo aumentaba mi enojo. Estaba muy estresado porque sabía que algo no estaba bien y estaba claro que yo no era el padre. La quería mucho, pero sentía que me estaba mintiendo. La misma mujer que nunca quiso tener un hijo, de repente estaba embarazada y lo aceptaba. No lo creía. Hace 2 semanas que volví y tuvimos esa pelea, y ella sigue sin hablarme bien. Cada vez que trato de acercarme, me acusa de no confiar en ella y me llama inseguro. Ahora, realmente no sé qué hacer con esta mujer. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado unos meses desde la última vez que conté lo que estaba pasando. He estado ocupado tratando de resolver muchos problemas a la vez. Empezaré con una buena noticia: mi hermana tuvo una niña preciosa. Quiero decirles que mi sobrina crecerá sin su papá, porque Pedro va a cuidar del hijo de María. Después de que volví, María estuvo enojada y molesta conmigo casi todo el tiempo durante una semana, culpando a las hormonas del embarazo por todo. Yo estaba muy confundido, preguntándome todo el tiempo si el bebé que iba a criar era realmente mío. En medio de todo esto, mi mamá me llamó para decirme que Elena estaba muy mal de salud y que necesitaba ser llevada al hospital de inmediato. La semana siguiente estuve ocupado cuidando de Elena. Pedro no fue de mucha ayuda, ya que casi nunca estaba con ella y siempre estaba ocupado en otra parte. Quería hablar con Elena sobre mis preocupaciones, pero no estaba en condiciones de recibir noticias difíciles. El doctor nos aconsejó que no habláramos de nada que pudiera alterarla, así que esperé el momento adecuado para contarle mis problemas. Después de una semana, cuando Elena se sintió mejor, me dijo que no quería ver a Pedro y que quería divorciarse de inmediato. Elena me tomó de las manos y me pidió que fuera fuerte y la escuchara. Sentí que mi corazón se hundía, sabía que lo que iba a escuchar no era bueno. Me contó que cuando yo me iba a trabajar, María solía visitarla mucho. Era normal que María se quedara a dormir en casa de Elena, ya que pasaban tiempo juntas cuando yo no estaba. Dijo que, con el tiempo, notó que María y Pedro estaban tan interesados el uno en el otro que se olvidaban de que Elena existía, y su comportamiento empezó a molestarla. Así que un día revisó el teléfono de Pedro y vio los mensajes entre Pedro y María. Estaban coqueteando, desde bromas con doble sentido hasta compartir memes picantes. Elena les reclamó a Pedro y María por esto, y ambos le pidieron perdón, asegurándole que no volvería a pasar. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Se asustó tanto que comenzó a sangrar. Su salud empeoró, y Pedro seguía pidiéndole perdón. La llevaron al hospital y, en pocos días, se sintió mejor. Me enojé muchísimo. Abracé a Elena y le grité que por qué no me lo había dicho antes. Me dijo que María estaba embarazada y que no quería arruinar nuestra relación en ese momento. Cuando se sintió mejor, habló seriamente con Pedro y se enteró de que María realmente estaba embarazada de él, y eso la dejó muy mal. Tuvo un ataque de nervios, y su salud empeoró tanto que casi pierde a su bebé. Quería llamarme para decírmelo, pero estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer y corrió al hospital. Desde allí llamó a mamá, y así nos enteramos todos de que estaba mal. ¿Quién sabe dónde estaba Pedro todo ese tiempo? Tal vez con mi esposa. No sé qué más decir. Mi hermana y yo lloramos juntos, abrazados. No podía imaginar lo mal que se sentía sabiendo que su marido nunca le fue fiel. No lo pensé más y decidí divorciarme de María lo antes posible, pero también quería golpear a Pedro. Llamé a mi papá y le conté todo. Le pedí que empezara a conseguir los papeles del divorcio para mí y también para Elena. También le pedí que incluyera en los papeles que Elena tendría la custodia completa del bebé que iba a nacer, solo para ella, porque no quiero que Pedro tenga nada que ver con la vida de Elena o de su bebé. Esa noche, cuando llegué a casa, vi a María llorando en el sofá. Me miró y me dijo que siempre había querido ser mamá, pero que ahora que lo era, yo la estaba ignorando.
Me reí y le dije que quería que estuviera embarazada de mi hijo y no del hijo de Pedro. Ella se quedó callada. Caminé hacia ella y, con una mirada fría, le dije que Elena me lo había contado todo. Era por culpa de ellos que mi hermana casi pierde a su hijo. Le dije que si le importaba su vida, debería rezar por mi hermana y por su bebé, porque si les pasaba algo malo, iba a llevarla a ella y a Pedro ante un juez y les haría la vida imposible. Antes de que pudiera decir algo, le grité que se fuera de mi casa y que recibiría los papeles del divorcio en unos días. Empezó a pedir perdón y me rogó que me quedara y no la dejara. También me dijo que Pedro fue quien la convenció de hacer esto. Elena tuvo un embarazo difícil y les prohibieron tener relaciones, así que Pedro lo deseaba, y por eso convenció a María. Me dio tanto asco oír eso que sentí ganas de vomitar. Me fui de casa dándole un día para que se fuera. Me quedé con Elena unos días, y cuando volví, María se había ido. En cuanto a Pedro, simplemente aceptó lo que pasaba y nunca trató de hablar con Elena. Ni siquiera intentó pelear por ver a su hijo. Parecía como si lo hubieran liberado de estar casado. Al final, el divorcio se completó y, por fin, nos libramos de los dos que nos engañaron. Por otro lado, el papá de María trató de sobornarme, diciéndome que nunca tendría que pagar por el hijo de María y que él se encargaría de todo. Dijo que solo tenía que dejar que María y su hijo vivieran conmigo para salvar el nombre de su familia. Solo pude reírme de su idea tonta.